Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1069. 1069 del Diario Espiritual de Sor Faustina, y luego de leerlo vamos a hacer una reflexión. Escribe así Sor Faustina. 29 de marzo de 1937. Hoy, durante la meditación, vi al Señor en gran belleza, que me dijo: la paz sea contigo, hija mía. Toda mi alma tembló de amor por Él y le dije: oh Señor, aunque yo te quiero de todo mi corazón, te ruego que no te me aparezcas, porque el Padre Espiritual me ha dicho que tus repentinas apariciones despiertan sospechas de que tú eres quizá alguna ilusión. Y aunque yo te amo más que mi vida y sé que tú eres el Señor y Dios mío, que tratas conmigo, no obstante, por encima de todo, soy obediente al confesor. Jesús escuchó con seriedad y bondad lo que le estaba diciendo y me dijo: dile al confesor que trato tan íntimamente con tu alma porque no robas mis dones y derramo todas las gracias sobre tu alma porque sé que no te apropiarás de ellas. Y en señal de que su prudencia me es agradable, no me verás y no me apareceré de este modo hasta que le relates lo que te he dicho. Este es el numeral 1069. Vamos a reflexionar en torno a este muy bello numeral. Sor Faustina describe poniendo fecha. Ella, sobre todo, se ha acostumbrado a ir poniendo fecha. Pone ahora 29 de marzo de 1937. Se ha acostumbrado a esto en su estancia en el hospital. Está hablando del 29 de marzo, ella hasta el 27 de marzo, 2 días antes, estuvo internada en el hospital. Esto lo escribió en Cracovia. Ahora este numeral lo está escribiendo en su convento, pero hasta hace poquitos días, los numerales que hasta ella escribía, hasta el numeral 1066, los escribía estando internada en el hospital por su tuberculosis crónica. Entonces allí en el hospital se acostumbró a mantener este orden de fechas muy precisas con día, mes y año. Y ese 29 de marzo de 1937 era lunes de Pascua. Lunes de Pascua. Es decir, el día anterior había sido el domingo de Pascua y estaba ahora lo que llamamos nosotros la octava de Pascua. Pero bueno, Sor Faustina no consigue, lo es, y vamos a ver que es importante por lo que Jesús hace en ese día. Le repito, es el lunes de Pascua y ella quedó internada hasta el sábado santo en el hospital. Y Jesús se le aparece y le dice, ¿qué le dice? La paz sea contigo, hija mía. Fíjense ustedes, toda la octava de Pascua, es decir, desde el día de la resurrección del Señor hasta el segundo domingo de Pascua, esos 8 días, se lo festeja litúrgicamente como si fuera uno solo. Y el Señor se aparece a Sor Faustina diciéndole lo mismo que le dijo a sus apóstoles: la paz sea contigo, la paz sea con ustedes. Nosotros sabemos que Jesús misericordioso, cuando se aparece a Sor Faustina, es Jesús resucitado. Y Juan Pablo II decía que la imagen de Jesús misericordioso representa la escena de la aparición del Señor el día de Pascua, resucitado, tal como lo relata el Evangelio del segundo domingo de Pascua. Entonces así el Señor aparece glorioso, bello, resucitado, como lo ve Sor Faustina, y le dice: la paz sea contigo, hija mía. Como también este mensaje pascual, no solamente es un saludo del Señor a Faustina, es todo
tiene todo el mensaje de la Pascua. El Señor habla por medio de la liturgia pascual. Su Pascua tiene que ver con nuestra vida. Y ese mensaje, la paz sea contigo, nos dice que toda la Pascua está hecha para cada uno. El Señor ha resucitado pensando en cada uno y hablándole a cada uno. Por eso le dice a Santa Faustina, paz sea contigo. Esta paz de la Pascua, en la cual se suele decir, la paz sea con ustedes. Sin embargo, en el fondo es la paz sea contigo, es con cada uno. Y le dice a Sor Faustina, hija mía. Entonces también nosotros tenemos que redescubrir el mensaje de la Pascua detrás de estas palabras, con las cuales el Señor me habla a mí. Y el Señor en la imagen de Jesús misericordioso también se está apareciendo y diciéndome, hablándome a mí, viniendo hacia mí, bendiciéndome a mí, queriendo que yo repita esta frase, Jesús, en vos confío. Me está pidiendo a mí. Entonces esto es lo que tiene el testimonio de Sor Faustina, que hace tan vivo y personal el mensaje del Evangelio que Sor Faustina lo vive. Jesús resucitado, a Jesús que nos habla por la liturgia, tenemos que saber eso. Por eso podemos decir, cada vez que vamos a misa y escuchamos el Evangelio, que el Señor me lo está diciendo a mí, me está hablando a mí. Bueno, y así aparece el Señor, así le habla a Sor Faustina, ¿no? Y reflexiono también en torno a qué estaba haciendo Sor Faustina cuando el Señor se le aparece así. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, ella escribe, hoy durante la meditación, durante la meditación. Sor Faustina acababa de estar internada. Se le había dado el alta, pero su salud era, digámosle así, tenía que cuidar mucho. Claro, ella podría haber dicho, como dice el padre Mauro, estoy enfermo, me siento mal, o estoy delicado, acabo de salir del hospital, entonces no rezo. No, bueno, espero que yo no haga eso también. Tienen que rezar para que no lo haga, porque es la mente humana que busca la excusa para no rezar. En cambio, Sor Faustina, que podía haber tenido la excusa, sin embargo dijo, no, yo voy a rezar, cumplo con mi oración comunitaria, cumplo con mi oración personal. Y Sor Faustina meditaba y se esforzaba en la meditación, quería hablar con Dios y Dios le hablaba. Entonces, aunque Dios no nos hable como a Sor Faustina, porque Sor Faustina tenía esta misión especial, siempre el Señor habla, de una manera u otra, siempre, porque como les decía, el saludo de la paz es tan personal a Sor Faustina. Así también la oración es para cada uno. Dios quiere hablar con cada uno. Quiere escucharte, pero quiere también que tú lo escuches. Entonces no tengamos miedo de rezar, no tengamos de elevarnos en la oración. No solamente la oración vocal, rosario, coronilla, lo que leemos, sino también la meditación. Meditar en aquello que rezamos verbalmente, para que no se transforme en mera repetición vacía, sino aún en la repetición que sea atenta y que nos vaya como el avión elevando. ¿Qué pasa si el avión, decía del avión, ¿no? El avión que toma velocidad en la pista, toma velocidad, esa es la oración vocal, pero si siempre es la oración vocal y no salgo de eso, se imaginan el avión que está siempre en la pista, en algún momento se acaba la pista y el avión termina estacionando en la avenida. La oración vocal nos tiene que servir para elevarnos, para que aquello que decimos con la voz se transforme, aquello que sabemos mentalmente que tenemos que rezar, se transforme en un deseo del corazón, en una elevación del alma y empiece a ser muy importante para nosotros la contemplación de la vida de Cristo, de los misterios de la Virgen. Y particularmente nosotros devotos de la Divina Misericordia, los misterios de la misericordia divina, contemplar a un Dios tan bueno y tan misericordioso, que sea el centro de nuestra vida y nuestro gozo. Bueno, entonces Sor Faustina meditaba. Y acá le va a decir algo bastante fuerte Sor Faustina al Señor. Claro, si uno lee el numeral 1069 y se queda como una isla, diciendo el numeral 1069 y no lo llega a entender, puede decir como que medio brusca Sor Faustina. ¿Cómo le va a decir a Jesús, te ruego que no te me aparezcas? Con lo que uno diría, Señor, ¿cómo quisiera que te aparezcas? Y Sor Faustina le dice, te ruego que no te me aparezcas. ¿Por qué es esto? ¿Acaso tenía desprecio el Señor? Bueno, si uno lee el numeral 1068 y si uno ve todo lo que ha sido la estancia de Sor Faustina en el hospital,
Les decía, desde el numeral 789 al numeral 1066, Sor Faustina escribe toda su experiencia espiritual en el hospital. Y en el hospital, paradójicamente, donde Sor Faustina recibe muchas visiones, apariciones del Señor, misteriosas apariciones del Señor, que conversaba con ella y los desposorios místicos, dicen los biógrafos de Sor Faustina, que alcanzó estando en el hospital. Bueno, Sor Faustina, cuando regresa del hospital, lo pone todo en manos de su confesor. ¿Quién era? ¿El padre Sopochko? No era el padre Sopochko, porque estaba en Cracovia Sor Faustina, el director espiritual de Sor Faustina en Cracovia, ¿era el padre Mauro? No, era el padre José Andras. El padre José, podemos decirle así, el padre José. El padre Miguel Sopochko estaba en Vilna, Lituania. El padre José estaba en Cracovia. Entonces Sor Faustina regresa del hospital y le cuenta al padre José, y bueno, el padre José, que le dice en el numeral 1068, en uno anterior, que le dice que esas repentinas apariciones de Jesús, de las que ella le ha contado, pueden despertar sospechas. Entonces, aunque el padre José no veía nada de malo en esas apariciones, porque tampoco ni la hacían soberbia a ella, ni estaban en contradicción a la fe, llega a decir el padre, escribe Sor Faustina en el numeral 1068, sin embargo el padre José le pide que sea prudente, porque despiertan sospechas. Bueno, entonces Sor Faustina entiende el mensaje del padre José y le pide al Señor que por pedido del director espiritual, para evitar toda esa sospecha o toda esa incomodidad, porque el padre José fue muy delicado al decírselo a Sor Faustina, pero esas sospechas eran lo que con el tiempo y en las biografías de Sor Faustina eran acusaciones de que Sor Faustina estaba loca, histérica, orgullosa, soberbia. Se creía la iluminada, la directora espiritual. En todo eso cuajaba, y el padre José, consciente de eso, lo que le dice es: despiertan sospechas. Entonces, para que no sea un fruto de una ilusión, resérvalo, cuídelo, le pide el padre José. Entonces, Sor Faustina transmite eso al Señor, porque le dice algo muy importante: por más que te quiero con toda mi alma, por más que creo que tratas conmigo. Y esto es muy importante. Acá le dice en numeral 1069, Dios mío, que tratas conmigo. Si uno ve los primeros numerales del diario de Sor Faustina, ella dudaba de que el Señor tratara con ella. Y las dudas que le infundían otras personas, sean sacerdotes o religiosas, ella se las creía. O sea, se dejaba influenciar. Luego fue madurando hasta llegar a decir: yo sé que tratas conmigo. Ahí está hablando ya de una madurez espiritual y humana confirmada, esto por la gran tarea que hizo el padre Sopochko cuando Sor Faustina estuvo en Vilna. Entonces ella sabía que el Señor trataba con ella, por más que despertara sospechas, la calumniaran. Yo sé que tratas conmigo, pero justamente, y ahí está la mayor elevación espiritual, yo sé que me hablas por el director espiritual, y porque el director espiritual me ha pedido eso, tengo que ser obediente al confesor. Una decisión dura de una persona muy madurada espiritualmente, que llega a decir que ha comprendido que prefiere la obediencia al confesor. Y uno se tendría que extender: ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú si el Señor te pide una cosa y tu director espiritual te pide la contraria? Bueno, el Señor te habla. A Sor Faustina ya le había pasado en el hospital que el Señor le había revelado la coronilla. Sor Faustina había rezado al lado de los agonizantes de la coronilla, vio los frutos de la coronilla, y sin embargo recibió una reprimienda, una carta donde le prohibía a Sor Faustina salir de su habitación y rezar junto a los moribundos, ante los enfermos. A uno diría que mal a la superiora que le hace eso, pero la superiora respondía al pedido de los médicos y también al pedido por el bien de la salud de Sor Faustina, para que no contagie y no sea ella contagiada, que estaba mal de salud.
Y sin embargo, Sor Faustina, que sabía de la coronilla, sabía de los frutos, los había visto, obedece a la superiora. Es autoridad legítima en materia legítima. Entonces obedece Sor Faustina. Sabe que la santidad pasa más por la obediencia de la autoridad legítima en materia legítima. No en cualquier cosa, no en cosas que no sean materia propia de la obediencia. Bueno, entonces Sor Faustina le dice eso al Señor. Soy obediente al confesor. Bueno, Jesús, que le escuchaba con seriedad y bondad, viene Sor Faustina, llega, parece serio y bondadoso. Dile al confesor que trato íntimamente con tu alma porque robas mis dones. Le va a dar una clave espiritual el Señor a Sor Faustina para que le transmita al director espiritual, para que de esa manera, el director espiritual, Padre José, que podría haber tenido sus dudas, no era el Padre Sopochko, era el Padre José, que todavía tenía que convencerse, como ya lo estaba el Padre Sopochko, de que Sor Faustina recibía revelaciones sobrenaturales. Entonces le estaba dando una clave, que el Padre José después la entenderá. Y entonces le dice, no robas mis dones, y derramo un mar de gracias sobre tu alma, porque sé que no te apropiarás de ellas. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, primero que cuando uno no agradece se convierte en ladrón. Cuando uno no agradece, no es agradecido, se hace dueño. En cambio, la persona agradecida sabe que reconoce que vive de las gracias, particularmente en la vida espiritual, de lo que Dios le da. Y una persona que no roba las gracias de Dios es una persona que considera toda su vida como un don de Dios. Cuando uno se da cuenta que todo, lo bueno e incluso lo malo, porque Dios permite lo malo para un bien mayor, para algo mejor, para un misterio más grande de bien, que aunque no lo vemos, porque confiamos en Él, sabemos que tarde o temprano se dará. Entonces es una persona que vive la vida como un don. Dios me ha dado un don. Dios me da el don de la vida, tanto natural, tanto material como espiritual. Entonces ahí no nos convertimos en ladrones porque sabemos que todo es don, un don de Dios. Y agradezco constantemente a Dios que se me da, que se me dona, y todo es don de Dios. Cuando voy a comer, doy las gracias, no, acá está, esto es mío. O utilizo el dinero, no, esto es mío. No, o la familia, o los seres queridos, o la oración, todo lo que yo hago, todo lo que es mío, y lo utilizo como yo quiero, me transforma en dueño. En cambio, cuando agradezco, cuando busco lo bueno, busco lo que Dios me ha dado, bueno, esta dificultad, bueno, es mi cruz, me viene esta enfermedad, bueno, es mi cruz. El Señor viene con mi cruz, me está dando a compartir su cruz. Todo ver la vida como un don. Eso lo vivía Sor Faustina, por eso no robaba sus gracias. Y el Señor, cuando ve un alma así, la duplica y triplica y mucho más cuando ve un alma que reconoce los dones de Dios en cada momento. Por eso el Señor le dice esto, para que lo sepa el Padre José. Y el Señor le dice, en señal de que su prudencia me es agradable, le es agradable a Jesús esa prudencia del Padre José, que le dice a Sor Faustina que reserve esto, que tanto Sor Faustina quería comentar, las apariciones del Señor, solamente para el director espiritual. Entonces, en esa señal, el Señor le dice, no me apareceré más de este modo hasta que no le digas lo que te he dicho. El mismo Señor Jesús termina obedeciéndole al Padre José, esa es la humildad de Dios. Sor Faustina, que le obedece al director espiritual, y Jesús, que le obedece al sacerdote. Cuánta humildad, cuántas señales de una acción divina propia de Dios. Bueno, así es, Sor Faustina es el testimonio y queda la enseñanza de no transformarnos nunca en ladrones de las gracias de Dios, ser siempre agradecidos y considerar siempre nuestra vida, todo lo que Dios nos da aquí y ahora, como un don de Dios, para no transformarnos en ladrones, sino en hijos. La paz sea contigo, le dijo el Señor, hija mía. Seamos hijos por el agradecimiento y por considerar todo como un Dios que es Padre. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, sangre en tela, de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares, trabajo y apostolado y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.